Dios, y te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque indignos somos al presentarnos, Señor, delante de ti, solamente por los méritos de aquel que murió y resucitó. Oh Señor, en esta noche, necesitados, Señor, de ti, necesitados, Señor, que tú nos enseñes por tu palabra, venimos, suplicantes, porque, Señor, si tú no nos alumbras el entendimiento con tu palabra, si tú no nos guías, Señor, por sendas derechas, oh Señor, nuestro camino estaría perdido. Eres tú, Señor, por medio de tu palabra. Es tu palabra, Señor, como una lumbrera a nuestro camino y a nuestro corazón. Haznos ver, Señor, cómo somos delante de ti. Y haznos ver la gran necesidad que tenemos de venir a tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, ilumina mi entendimiento. Haz mis palabras claras y sencillas. Y a mis hermanos y amigos y aquellos que nos visitan, que tú en tu misericordia, Señor, concedas escuchar, Señor, tu palabra atentamente y recibirla con fe. Te alabamos y te damos gracias y en ti oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a buscar en nuestras Biblias Tito capítulo 1. Versículos del 9 al 11. Tito capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice así la palabra de Dios: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Seguimos estudiando la carta que escribió el apóstol Pablo a Tito para aquellos hermanos que vivían en la isla de Creta, que está ubicada en el mar Mediterráneo, allá por el año 67 después de Cristo. Es una de las cartas llamadas pastorales, pero todo aquel que es creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, debe tener interés en esta carta, como en todos los libros de la palabra de Dios, porque nos habla del Evangelio. Nos habla del Evangelio, pero también nos habla cómo viven aquellos que han sido transformados por ese Evangelio. A través de toda la carta nosotros encontramos esas referencias que Pablo constantemente le dice a Tito acerca del Evangelio. De los versículos 1 al 4 nosotros vemos la obra de Dios en la salvación, y en el versículo 4 termina diciendo de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Vamos al capítulo 2 y en el versículo 10 tenemos para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y después todo el capítulo 3 y especialmente de los versículos 3 al 7 vemos una exposición del Evangelio. Esta carta trata del Evangelio. Y este Evangelio debe ser proclamado por la Iglesia de Cristo y debe ser enseñado por aquellos siervos de Dios que ha escogido como pastores, obispos o ancianos. Su carácter irreprensible, de modo que no tengan que ser señalados por algo en sus vidas, tanto en su vida familiar, tanto en su conducta moral y en su postura doctrinal que hoy estaremos viendo. Aquí nos encontramos con algo esencial en los hombres que Dios llama para servir como pastores en medio del pueblo de Dios. No es una opción. Estos hombres deben enseñar la palabra verdadera de Dios.
para que la iglesia de Cristo sea edificada y nuestro Señor sea glorificado. El don de la enseñanza, el don de la enseñanza. Este don puede ser desarrollado, pero de manera especial Dios bendice a estos hombres para que de una forma clara y sencilla ellos puedan expresar la verdad de Dios, las verdades del Evangelio. Ellos no son oradores, ellos no son políticos, ellos no son como aquel orador Tértulo que estuvo delante de uno de los gobernadores de Roma para acusar con palabras rebuscadas al apóstol Pablo. No son ese tipo de hombres. Ellos hablan la verdad de Dios y deben advertir, además de los peligros de alejarse o de escuchar otro mensaje que no sea el Evangelio de Dios. Ellos dependen diariamente de la guía y el poder que solamente puede venir del Espíritu Santo de Dios. Ellos dependen de esto. No todos son llamados a ser pastores o a enseñar la Biblia de forma expositiva en la iglesia. Y no debemos de sentirnos mal por esto. Aún nosotros, siendo pastores, aún sabemos que Dios ha dado a otros hombres aún mayor entendimiento y más luz con respecto a la palabra de Dios. Y nosotros damos gracias a Dios por esto, gracias al Señor por esos hombres. Nosotros escuchábamos hoy al hermano Jatir hablando de cómo el Señor había permitido que él escuchara esos sermones. Gracias a Dios por eso. Aún así, sabiendo que es un don de Dios de la enseñanza para estos pastores, todo hombre, toda mujer está llamado a estudiar y a escudriñar las Escrituras y en la medida de sus capacidades poder también exhortar a sus hermanos. Es una responsabilidad de todo creyente. Los pastores se esforzarán por explicar las doctrinas bíblicas, estudiarán y buscarán por la palabra de Dios que sus enseñanzas no contradigan la enseñanza general de la palabra de Dios. Muy importante. Yo no puedo pararme aquí y decir cosas que a mí se me vengan a la mente. Y nosotros como pastores luchamos con eso. Yo aquí estoy sujeto a la palabra de Dios, no a lo que a mí me pueda parecer. Hay hombres que simple y sencillamente se paran en un púlpito y abren la Biblia. Bueno, vamos a ver qué nos da hoy Dios. No, ellos se empeñan en estudiar la palabra de Dios, retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada, tal como ha sido enseñada. Ellos son hombres enseñables, ellos quieren aprender de Dios, ellos quieren defender la verdad de Dios. Yo aquí no vengo a entretener a nadie. Si usted quiere que lo entretengan, vaya a un circo, vaya a un teatro, vaya a otro lado, pero aquí yo no vengo a entretener a nadie. No es nuestro propósito, es predicar el Evangelio de Cristo. Eso venimos, por eso estamos aquí. La edificación del pueblo de Dios para llegar a ser como Cristo. Y que finalmente Dios reciba toda la gloria y todo el mérito por la labor que Dios nos permite realizar. Solo somos instrumentos en las manos de Dios. Hay uno que ha de recibir toda la gloria y es el príncipe de los pastores. Yo nada más soy un instrumento, un débil instrumento. Lo que ahora vamos a ver determina de forma tajante si un hombre ha pasado de las tinieblas a la luz verdadera. Determina si es un creyente o un falso maestro. Eso es lo que vamos a ver en este momento. No sé si nos va a dar todo el tiempo, posiblemente vamos a tener que seguir con la otra parte la próxima semana, pero vamos a ver hasta dónde se nos permite llegar. Vamos a ir entonces a Tito, capítulo 1, versículo 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. La Biblia de las Américas dice lo siguiente, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza.
¿Cuál es esa palabra fiel? Esa palabra que no falla y no fallará. ¿Cuál es? El Evangelio, la palabra verdadera de Dios. Retenedor de la palabra fiel. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 11. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 11. Voy a leer para ustedes. Dice así la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Vamos a anotar lo primero. En primer lugar, se nos dice algo. El evangelio ha sido recibido y debe ser retenido. Versículo 1. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. El cual también recibisteis. Yo no me he inventado el evangelio. Yo no me he inventado el evangelio. El evangelio es algo que hemos recibido. No es algo que yo hoy me inventé, que en la tarde me puse a pensar, a ver, ¿qué voy a decir aquí? Es algo que hemos recibido de Dios. No es algo que nosotros podemos inventar. No es así. El evangelio nos ha sido dado. El verso 2 nos dice qué debemos hacer con este evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué debemos hacer con el evangelio? Retenerlo. No podemos cambiar ese evangelio que nosotros hemos recibido. Veamos los versículos 3 y 4. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vamos a ver el versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No es algo que yo o algún hombre en esta vida pueda inventarse. El evangelio es conforme a la palabra de Dios. El evangelio de Dios es una promesa cumplida de Dios. Los versículos 3 al 11 nos revelan ese evangelio. Nos revelan cómo Cristo vino a morir en una cruz. Nos dicen que Cristo murió como un hombre. Y que Él resucitó como lo había prometido y estaba escrito en su palabra. Venciendo la muerte resucitó. Ni Satanás, ni los hombres, ni ninguna fuerza pudo pararle en una tumba. Los discípulos fueron testigos de esos hechos reales. Y hablaron de ese Cristo que está vivo, de que está en los cielos, de ese Cristo que hoy es Rey y Señor, y que todo aquel que cree en Él tiene perdón y vida eterna.
Es el Evangelio que nosotros recibimos. Es el Evangelio, es la buena nueva, la noticia grata para el pecador, que en Cristo hay perdón de pecados. Dígame, ¿qué noticia no puede ser más grata? Que Cristo hay perdón de nuestras culpas. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido cubierto. Es una alegría. ¿Qué puede haber más? Es la alegría de saber que Cristo es mi Salvador, que no hay otro que pueda darme paz con Dios y no solamente a través de Él. Nosotros no inventamos el Evangelio. Nosotros no podemos inventar las buenas nuevas de salvación. El Evangelio lo hemos recibido y lo tenemos que retener. Retenedor de la palabra fiel. Como les he dicho en varios mensajes, los pastores no tenemos que innovar. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. No podemos innovar el poder de Dios. Ya el Evangelio es poder de Dios. Ya es la dinamita que quiebra los corazones. No creer el Evangelio es no creer que Dios es poderoso. Nosotros no podemos predicar otro evangelio y la iglesia está bajo el Evangelio, no al revés. No al revés. Ni las tradiciones ni la cultura pueden cambiar el Evangelio. Este mismo Evangelio debe ser predicado aquí y allá en la China, igual. Y si Cristo no ha venido dentro de muchos años, ese Evangelio seguirá siendo el mismo. No puede cambiar, porque es el Evangelio de Cristo que hemos recibido y que debe ser retenido. Modificar el Evangelio para que los hombres reciban algún reconocimiento por la salvación hace a una persona maldito. Vamos a buscar Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas capítulo 1. Versículos 6 al 9. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, igual, maldito. Una repetición, es algo firme. Dice él mismo: si aún nosotros o un ángel les predica otro evangelio, sea un maldito. El evangelio lo hemos recibido de Dios por medio de su palabra, a través de las escrituras. Y los apóstoles lo que tenían que hacer es ser fieles a ese mensaje. No podían cambiarlo. El Evangelio fue planeado desde la eternidad. El Evangelio es el poder de Dios que, como hoy escuchamos, transforma vidas. Entenderlo y creerlo es la obra soberana de Dios. Vamos a buscar Hechos capítulo 13, versículos 27 al 32. Hechos capítulo 13, versículos 27 al 32. Los apóstoles están predicando del Señor. Dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro.
Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, el evangelio de la promesa. Los apóstoles no inventaron nada. Ellos transmitieron el mensaje fiel del evangelio, el evangelio de la promesa. La Biblia nos cuenta de un hombre en Hechos, capítulo 8, solamente lo voy a relatar, de un hombre que había ido a la iglesia a adorar, un etíope, a Jerusalén. La Biblia nos dice que ese hombre estaba estudiando, leyendo las Escrituras. No entendía lo que leía. Él estaba leyendo acerca del profeta Isaías y específicamente de Cristo y de su muerte. Él no entendía lo que estaba leyendo. Y el Señor hizo por medio de su Espíritu Santo que un hombre, Felipe, un diácono de la iglesia, llegara a él y le preguntara: mire, pero ¿entiendes lo que lees? Si alguien no me explica, no puedo entender. Y la Biblia dice que él comenzó desde esa escritura a exponerle el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo no se ha inventado. Es algo que está en la escritura. Es algo que tenemos que escudriñar en la escritura y aprender de él. Estos hombres de Dios, los pastores, van a predicar el evangelio tal cual fue entregado. Usar otro método para que los hombres tengan esperanza de salvación es no creerle a Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación. Escuchando el mensaje de salvación. Es un oír el evangelio, es entender el evangelio, es creer el evangelio. No es algo de vista, es de fe. No es ver milagros, no es recibir promesas de riquezas en esta vida. El evangelio para salvación del alma se afirma con el sello del Espíritu Santo en la vida, cambiando personas para la gloria de Dios. ¿Cuál es ese compromiso que tenían los apóstoles con el evangelio? Vamos a buscar Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículos 20 al 24. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aquí nosotros vemos elementos del evangelio que no pueden ser quitados: la fe y el arrepentimiento. Hay iglesias que solo hablan de creer en Cristo y nada de arrepentimiento. Elementos del evangelio, la fe y el arrepentimiento. ¿Cuál era el compromiso de estos hombres? Dispuestos a morir por el evangelio. Si es necesario morir, voy a morir por el evangelio. ¿Estarías tú dispuesto a morir por el evangelio? Estamos dispuestos a morir por el evangelio.
Esto debe darnos una idea de lo importante que es el Evangelio. Hay personas que creen que lo que salva a otros es contarles su testimonio. Nosotros hemos escuchado aquí el testimonio de Jatir y hemos escuchado el testimonio de muchos otros hermanos. Gloria a Dios por estos testimonios, porque nos muestran el poder de Dios al cambiar vidas. Pero esos testimonios no cambian a los hombres. Lo que cambia a los hombres es el testimonio de Cristo a través del Evangelio. Hay que tener claro eso. Qué gozo es poder contarle a otra persona el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero eso no es lo que debemos hacer. Es el testimonio del Evangelio. Es la promesa del Evangelio. Es el Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 11. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 11. Dice, por tanto, está hablando a Timoteo Pablo, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén, de contar nuestro testimonio. Pero Pablo le dice a Timoteo, en primer lugar, le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Contar el Evangelio, hablar de la obra de Cristo. Versículo 9, quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El mensaje del Evangelio, Cristo salva, Cristo llama a los perdidos, no por que ellos hayan hecho algo, no por obra, sino por gracia. Por gracia. Hermanos, yo no puedo cambiar este Evangelio. Yo no lo puedo cambiar. El Evangelio tiene una forma y no puede ser cambiado. Capítulo 1, versículo 13, de donde estamos, 2 de Timoteo 1, 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma. El Evangelio tiene una forma, tiene un molde, como un sello, y yo no puedo cambiarlo. Yo no puedo cambiarlo. Yo no puedo modernizarlo. Voy a agregarle esto al Evangelio para que ahora parezca como más acorde a nuestra situación cultural y a los tiempos modernos. Jamás puedo hacer eso. Cuando estábamos en la escuela, nos enseñaban las figuras geométricas. Un cuadrado, 4 lados. Agréguele un lado más al cuadrado. ¿Es cuadrado? Ya no es cuadrado. Alárguele uno de los lados al cuadrado. ¿Es cuadrado? Ahora ya es rectángulo. Tiene una forma el Evangelio y yo no puedo, ni nadie, cambiar eso que el Señor ha dejado. No puede ser cambiado. Se debe hablar a los hombres de ese Cristo que murió y resucitó. Los hombres necesitan saber. Los hombres necesitan saber que un día van a dar cuenta delante de su Creador por sus pecados. Los hombres necesitan saber de un Dios airado, de un Dios que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que en Él encuentren vida y perdón. No nos podemos alejar de la enseñanza de los apóstoles. No nos podemos alejar de esa enseñanza, de ese fundamento que el Señor ha dado. Cambiar cosas de la vida de Cristo, decir cosas que de Cristo no están, eso es cambiar el Evangelio.
El Evangelio revela la justicia de Dios. Dios tiene todo derecho de enviar a los hombres al infierno. Si usted está aquí en esta noche y me está escuchando, quiero que escuche muy bien esto. Dios tiene todo derecho de enviar a los hombres al infierno por ser un Dios justo. Es lo que merecemos todos los pecadores. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y la Biblia dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Dios es un Dios bondadoso y ha dado el Evangelio para que todos crean en Él, crean en Cristo. El poder de Dios para cambiar los corazones. Él nos ha dado a su propio Hijo. El Evangelio tiene como propósito dar toda la gloria a Dios, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Unos creerán, otros lo rechazarán, pero el Evangelio revela la justicia de Dios y a Él será dada la gloria. A Él será dada toda la gloria. El Evangelio no es un método, no es una fórmula, no son los 5 sencillos pasos para la salvación. Y ahora muchas iglesias ya van 5, después van 3 y después ya el 1, un paso ya. Dame 10 minutos, te explico el Evangelio, haces una oración y listo para el cielo. Eso no es el Evangelio. Hay religiones que llaman a evangelizar, a enseñar sus tradiciones. Vamos a evangelizar. ¿Y sabe lo que enseñan? Sus tradiciones. Tradiciones de la iglesia. O métodos para vivir una religiosidad. El Evangelio es la historia redentora de cómo Dios envió a su Hijo unigénito para salvación de su pueblo. No son tradiciones. Es sencillo pero profundo. Es incomprensible para la mente humana que no ha sido iluminada por la palabra de Dios. Ya seas un niño o seas un viejo, no hay otro método para que los hombres puedan ser salvos, sino solo por el Evangelio. No hay. No hay. Un día seremos juzgados por ese Evangelio. Ese Evangelio comenzó en Génesis. ¿Y sabe hasta dónde llega? Hasta Apocalipsis. Desde ahí va. El Evangelio nos hace abandonar toda confianza en nosotros mismos y poner nuestra esperanza solamente en Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo todo para la salvación. Él lo ha hecho todo. Maestras, mamás, padres, enseñen a sus hijos la salvación. Cuando vayan a exponer una de las historias bíblicas en el Antiguo Testamento, miren el Evangelio ahí. Vamos a hablar de ese maná que descendió del cielo, pan del cielo. ¿En quién tengo que pensar? En Cristo, el pan que descendió del cielo. El que me viene nunca tendrá hambre y el que me cree no tendrá sed jamás. Piensen en el Evangelio a través de Génesis hasta Apocalipsis. No le vayan a contar, miren, el buen hombre Abraham, el buen hombre David. Es Cristo ahí revelado. Y tengo una pregunta para ti. ¿Conoces tú el Evangelio? ¿Has sido transformado por el Evangelio? Nosotros podemos seguir aquí mucho tiempo y darnos un buen tiempo para seguir hablando del Evangelio. Pero nosotros debemos preguntarnos lo que pasó a ese hombre que volvía a su tierra después de haber venido a la iglesia. Vamos a buscar Hechos capítulo 8, ahora sí. Hechos capítulo 8. Tal vez tú has venido a esta iglesia en esta noche y viniste como este hombre.
Versículo 26, Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo quiero preguntarte, como aquel hombre, ¿entiendes tú el evangelio? Porque puede ser que tú hayas venido muchas veces a esta iglesia, vienes a cantar, vienes a leer la Biblia, te sientas ahí, recibes instrucción, pero ¿has entendido el evangelio? Y no solamente esto, has creído en el evangelio. ¿Lo has creído? Necesitamos de la obra de Dios para esto, porque no hay otra esperanza para ti. No hay. Necesitamos el evangelio de Jesucristo. Que el Señor ilumine nuestros corazones. No voy a continuar porque el tiempo se ha acortado, pero quiero terminar con lo siguiente en esta noche. En primer lugar, Dios es quien da a los pastores a la iglesia. Ellos son dones de Dios para la iglesia. Yo te pido, ora por tus pastores. Debes saber que Satanás buscará y hará todo lo posible por hacer que estos hombres de Dios caigan, porque sabe, el nombre de Cristo será blasfemado. Él hará todo lo posible. Obedece a tus pastores cuando ellos, por su conducta y su fe, buscan a Cristo. Pon atención a la enseñanza de ellos y busca en tu Biblia lo que ellos dicen, a ver si es verdad. Ellos deben alimentar el rebaño de Cristo. Ellos te exhortarán y ellos buscarán tu edificación. No desprecies el consejo de tus pastores. Son pastores para tu iglesia. Te son dados a ti y a mí. Ellos deben ser fieles a la palabra de Dios. Debes apreciarlos, si es así. Es lo que Dios demandará de ellos. No demandará si te cuentan chistes, si te hacen reír en el culto. Si eso pasa, debe ser de forma natural, no porque buscan hacerlo. No buscan entretenerte, ellos desean tu edificación. Escúchalos. Puede ser que en otras iglesias haya pastores que Dios les ha dado una mayor iluminación en cuanto a la palabra del Señor, un mayor entendimiento, y nosotros nos gozamos porque Dios hace esto, amén. Pero sabe, tú tienes pastores en esta iglesia
que Dios te ha dado para tu iglesia, escúchalos, obedécelos, ora por ellos. Haz todo lo que puedas para procurar su bien espiritual y su bien físico. Son hermanos igual que tú y dependen diariamente de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Les da gripe? ¿Les duele la espalda? ¿Les dan dolores de cabeza? ¿Les duelen las piernas? Vienen a trabajar muchas veces cansados, pero con un gran deseo de honrar al Señor y de estar en medio de su pueblo. Ora por ellos, para que el amor y la fe de Cristo crezca en ellos. Ora para que Dios les dé mayor iluminación y entendimiento al exponer el Evangelio. Que ellos no se inclinen a las influencias modernas, sino que confíen en el poder de Dios por medio de su Evangelio, que es el que transforma vidas. En segundo lugar, para terminar en esta noche, ¿cuántas veces tú has estado en esta iglesia y has escuchado ese evangelio del cual Felipe le predicó al etíope? ¿Cuántas veces has estado aquí? ¿Cuántas veces has escuchado esa palabra? Y te deseo preguntar en esta noche, ¿has examinado tu vida para saber si has creído y entendido el evangelio? Porque tú puedes entenderlo, pero no creerlo. Oh Señor, dame un corazón para creer tu evangelio, para creer las buenas nuevas de salvación. Ser cristiano no es venir a la iglesia y traer una Biblia como desodorante. Eso no es. Es creer el evangelio de Cristo y retenerlo. Si ustedes lo retienen, son salvos. Si lo creen. Pero sabe una cosa, nadie puede retener nada que no ha creído y no ha entendido. No se puede retener aquello que no se ha creído y no se ha entendido. Hoy deseo llamar tu atención para saber si tú crees el evangelio de la gracia de Dios. Yo pido a Dios que Él abra los ojos de tu entendimiento para ver a Cristo, el Cristo resucitado. El Cristo que murió en una cruz para pagar la culpa por tus pecados. Que Dios me abra y nos abra el entendimiento para apreciar a ese hermoso Cristo, ese Señor Salvador, que es el único que puede dar libertad, que con su palabra rompe las cadenas de la esclavitud del pecado. Ese es mi Cristo maravilloso, el Rey glorioso. Que el Señor nos abra los ojos del entendimiento para ver cómo hemos ignorado su palabra, cómo hemos roto, quebrantado, violado sus mandamientos. Pecadores destituidos de la gloria de Dios, desobedientes, mentirosos, adúlteros, fornicarios, llenos de iras, de envidias, de celos, de codicias, que es idolatría. Toda su ley nos condena, pero también nos deja ver que hay uno al cual podemos acudir, al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Confía en Cristo, solo Él te puede justificar delante de Dios por tus pecados. Solo Él te puede limpiar, solo su sangre puede limpiar tu conciencia. Solo Él puede alejar la ira de Dios sobre tu vida, porque Él es el Hijo amado de Dios. No hay otro. Te suplico, te ruego que te arrepientas, que confíes en Cristo como tu Salvador. Confía que Él hará una obra maravillosa por medio de su Espíritu Santo para transformar tu vida. No menosprecies el Evangelio de nuestro Señor. Vamos a orar. Oh Señor, tú nos has dado tu palabra, nos has dado tu Evangelio. Aquellos que son tus siervos,
Ellos deben de retener fielmente la palabra que ha sido enseñada. Oh Dios, cuida a tu iglesia de falsos maestros y de engañadores que quieren pervertir y corromper tu evangelio maravilloso. Oh mi buen Dios, pero este evangelio que tú nos has dado solo puede ser creído por aquellos, Señor, a quienes tú iluminas el corazón y la mente para ver su condición y su necesidad de ir hacia ti. Oh Señor, salva y llama a tu pueblo. Que aquellos, Señor, que son tuyos, tú les des, Señor, un corazón dispuesto para reconocer sus faltas, sus pecados, sus transgresiones delante de ti y confiarse plenamente en el perdón de tu Hijo Jesucristo. Oh Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque solamente ella puede cambiar los corazones y nos abandonamos, Señor, a tu palabra. No nos confiamos en nosotros mismos, sino en ti. Oh Padre Santo, gracias por esta noche y gracias por este culto, Señor, en el cual hemos deseado honrar y glorificar tu nombre. Y en ti oramos. Amén.